Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicológica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Y quería en este podcast hablar sobre un tema que es muy importante en astrología, especialmente en astrología humanística, ¿no? En astrología junguiana, que es la que difundo y estudiamos en la escuela astropsicológica. Y es el concepto de sombra y las proyecciones. Especialmente quería aclarar algunos malos entendidos al respecto, ¿no? A veces se empieza a difundir la información y cada vez como un teléfono descompuesto se va pasando como más recortado, ¿no? Entonces, lo que es una información muy completa, muy profunda, se va simplificando y se va simplificando y se va simplificando. Y llegamos al punto de pensar entonces, bueno, todo es proyección. Entonces, si yo le veo algo malo a alguien, quiere decir que yo lo tengo exactamente igual adentro mío, ¿no? Y hasta incluso a veces hay personas que usan esto de todo es proyección para decirle a otra persona, si vos me criticás esto, esto es porque vos lo tenés, ¿no? Y a veces muchas personas, hasta incluso profesionales, han dicho, ¿no? Que no quieren escuchar una crítica o que no pueden escuchar una crítica. Si vos me lo ves en mí, quiere decir que lo tenés en vos. Y vamos a aclarar un poco qué es esto, ¿no? Porque si nos vamos al polo que es como el extremismo, ¿no? De decir, bueno, todo lo que yo veo en el otro lo tengo dentro mío, entonces no habría ninguna posibilidad de evolución. ¿Por qué lo digo? Porque evolucionar implica encontrar errores, encontrar cosas a mejorar, ¿sí? Encontrar defectos, encontrar problemas, encontrar, bueno, situaciones donde me tengo que confrontar con que hay algo que hice mal, hay algo que me hace mal, hay algo que pienso mal. O sea, la confrontación con la propia sombra, ¿no? Y muchas veces el otro nos puede traer la propia sombra, ¿no? Una persona que viene y nos dice, mirá, no sé, pongámosle, lo que me dijiste me dolió. ¿M? O tenés una forma muy agresiva de comunicar. Me mentiste, no sos honesto. Y si yo soy capaz de tomar esta información, ¿m? Sin inmediatamente saltar a la defensa, ¿no? Ponerme a la defensiva. Soy capaz de tomar esta información y recapacitar y repensarlo. El otro me puede funcionar como un espejo, ¿no? El otro me trae información que yo desconozco. Y en algún caso, capaz, una persona muy iluminada puede decir, bueno, puede ser que yo sea o que yo haya sido en esta situación de esta manera o de esta otra. ¿Cuánto de esto que el otro me dice puede ser verdad, ¿no? Claro, por supuesto que el otro puede caer en una proyección, sin duda, ¿no? Se ve que hay personas que ven afuera lo que no pueden ver adentro. Pero en algunos casos nos vamos a encontrar que lo que el otro nos trae o la información que el otro nos da es real, ¿no? Es real. Entonces tenemos que tener como este criterio, este sentido común para diferenciar cuando el otro está proyectando en nosotros y cuando lo que el otro nos trae es una devolución, es un feedback de algo que hemos hecho, de algo que somos, ¿no? Y lo mismo al revés. ¿Sí? Cuando nosotros estamos diciéndole a alguien algo porque le estamos proyectando una parte propia que no queremos ver, y cuando esto que estamos viendo realmente es algo que es del otro y no es mío. No todo lo que yo veo en el otro es mío. Si no, los psicólogos no podríamos trabajar, si no sería una proyección constante de nuestra propia sombra. Y yo veo cosas en mis pacientes que no son mías, claramente. Otras que sí, seguro, y esas las trabajo en mi propia terapia, ¿no? Así es como hacemos los psicólogos, ¿no? A veces, bueno, nos podemos confundir, pero no podríamos trabajar si todo fuera absoluta 100% proyección. Y a veces se cae como en estos simplismos de decir todo es proyección. Entonces tenemos que entender a qué apuntaba Jung cuando decía la proyección. Bueno, lo que él decía es que lo que vemos afuera, especialmente aquello que nos molesta, aquello que nos hace ruido, aquello que no toleramos. ¿Vieron que a veces les pasa que ven una persona o ciertas personas con ciertas características que no lo pueden tolerar? Dicen, no me banco cuando la gente es así. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi escuela astropsicológica, las primeras clases ya empezamos a trabajar con la sombra y les pregunto, ¿qué es lo que menos te bancas?
Haz este ejercicio de estar una semana prestando atención a qué es lo que no te bancás. Y las respuestas son muy variadas. Hay gente que dice, no me banco las personas que se ponen en el lugar de víctima y que se ponen en el lugar de víctima y que no se hacen cargo de nada. Luego hay otras personas que me dicen, lo que no me banco es las personas que son frías, que no se ponen en el lugar del otro, que son calculadoras. Otras dicen, no soporto las personas que son impulsivas, que no piensan a quién tienen enfrente. Entonces las respuestas son muy distintas. Ahí sí podemos llegar a encontrar algo que tenga que ver con este mecanismo, que es un mecanismo de defensa, que es la proyección. ¿Mm? Y lo que estamos proyectando no siempre es exactamente igual a lo que tenemos adentro. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando proyectamos, normalmente lo que proyectamos va a ser o algo que realmente admiremos del otro, podemos proyectar también rasgos positivos, entonces admiro a las personas que logran sus objetivos, ¿no? O puede ser algo que rechacemos del otro. Detesto a las personas que hacen tal y tal cosa. Y muchas veces tendrá que ver con nuestra propia sombra, en muchos casos, o sea, nadie está exento a proyectar su propia sombra afuera, pero en otros casos, cuidado, pues en otros casos no es la propia sombra la que estamos proyectando. ¿M? En otros casos, lo que estamos proyectando es un tipo de relación que mantuvimos con alguno, por ejemplo, de nuestros padres, que fueron nuestras figuras principales. Si yo tuve un padre, por ejemplo, muy abusivo, que era violento, que se la agarraba conmigo, que me trataba mal, entonces puede ser que yo no sea una persona violenta, pero que yo, cada vez que me encuentre con una persona violenta, me sienta mal, me sienta incómoda, cuando otra persona capaz no se siente tan incómoda. Entonces lo que yo estoy proyectando es algo mío, pero no quiere decir que yo sea necesariamente una persona violenta o una persona agresiva, sino que lo mío que estoy proyectando es ese vínculo que tuve, es esa experiencia que tuve, es esa experiencia traumática que tuve. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, las personas que vienen de la guerra, cada vez que escuchan una bomba, se vuelven, y normalmente muchos tienen trastorno de estrés postraumático. Cada vez que escuchan una bomba, un ruido fuerte, se alteran. ¿Sí? Tienen el sistema nervioso a flor de piel. ¿Sí? Los niveles de cortisol altísimos. Entonces se alteran. ¿Y qué están proyectando ahí? Claro, están proyectando su propia experiencia en la guerra. ¿Qué quiere decir? Que ellos son una bomba, que ellos son violentos. No, que ellos vivieron esa experiencia que les dejó una marca, les dejó una huella, les dejó una herida. Y acá vamos a trabajar con, bueno, hablar al menos, porque en un podcast no podemos hacer mucho despliegue, pero bueno, al menos nombrar las heridas de la niñez. ¿Sí? Muchas veces lo que proyectamos son nuestras heridas de la niñez. ¿Y cómo las proyectamos? Bueno, las podemos proyectar de dos o tres formas. Una forma es proyectarla directamente. Entonces, si yo me sentí abandonada, busco personas que han sido abandonadas como de alguna manera para reparar ese vínculo o reparar ese niño herido, ¿sí? Otra forma es justamente proyectar lo opuesto. Entonces, si yo me sentí abandonada, entonces voy a buscar personas que yo sepa que nunca en la vida me van a abandonar, o personas que no hayan tenido esa experiencia de abandono, o justamente que hayan tenido experiencias muy opuestas. Pueden ser personas que hayan sido sobreprotegidas, ¿sí? O la otra forma es, puedo proyectar lo que yo hubiera querido tener. En vez de abandono, puede ser protección. Entonces proyecto afuera figuras protectoras, ¿sí? Hay muchas formas, ¿no? de proyectar. Pero a lo que voy es que no necesariamente lo que yo veo en el otro, siempre tiene que ser una proyección. Si hablamos de una persona mala, malvada, pongámosle de Hitler, Hitler era un asesino, nada, una persona nefasta. No quiere decir que porque yo vea que él era una persona nefasta, yo soy una persona nefasta, pues yo soy incapaz de matar a nadie. Bueno, entonces no todo lo que vemos afuera es una proyección, ¿sí? Tenemos que empezar a hacer esa distinción. Jung nunca dijo todo lo que vemos en los demás es proyección. Lo que proyectamos justamente son complejos psicológicos que tienen sus raíces normalmente en la infancia. Puede haber algo que se haya construido más en la edad adulta o en la adolescencia, pero normalmente son cuestiones de la infancia y están muy vinculadas a nuestras relaciones con nuestros cuidadores, ¿sí? Con mamá y papá. Imagínense el ridículo, ¿no? Que sería decir todo lo que yo veo afuera es proyección, que sería como decirle a un afroamericano, cuando todavía existía la esclavitud, que si decía que su amo era esclavista, imagínense que le respondamos,
No, en realidad vos estás viendo que el otro te oprime porque eso es una proyección tuya, porque vos sos opresor. Entonces estamos dejando, ¿no? Al víctima, al que quiere la reivindicación, al que quiere el cambio, ¿no? En el lado del victimario. Entonces no podemos tampoco caer en ese extremo de pensar todo lo que yo veo afuera es una proyección mía. Vayan a decirle a un esclavo que en realidad el opresor es él y no está siendo oprimido, ¿no? Si lo llevamos al extremo es un absurdo decir todo lo que veo afuera es proyección. Hay cosas que son indudables. Entonces no podemos luchar por nada, por ningún cambio social. Si yo veo una persona que es homofóbica y yo lo denuncio y le digo, sos homofóbico, no, vos en realidad el homofóbico sos vos porque si lo ves en mí es porque está en vos. Acá tenemos que usar Mercurio, ¿no? El discernimiento. Cuando lo que estoy viendo es una proyección mía y cuando lo que estoy viendo es lo que está ocurriendo en realidad. Si hay alguien que tiene un comentario homofóbico hacia otra persona, está teniendo un comentario homofóbico, no lo estoy teniendo yo, lo está teniendo el otro, ¿sí? A ver, muchas cosas son proyecciones, estoy de acuerdo, pero no todo. Porque en realidad lo que a veces se va perdiendo es esa línea que divide las aguas, que dice, bueno, a ver, hay mucho que es esto, pero no todo lo es, ¿no? A veces los seres humanos nos fanatizamos con algo, ¿no? Y creemos que, bueno, si lo encontré en un lugar o si lo encontré en algunas situaciones o si lo veo frecuentemente, entonces ya con esto lo puedo generalizar a todas las áreas de experiencia humana, todas las situaciones, ¿no? Y el problema es cuando lo extrapolamos a todas las experiencias. Ese es el punto donde en realidad dejamos de usar el discernimiento, dejamos de usar la mente y pasamos de Mercurio a Júpiter, ¿no? Nos fuimos al polo del fanatismo, del dogma, hay que repetirlo porque sí, lo repito sin pensarlo, lo repito sin razonarlo, e incluso nos vamos alejando de lo que decían los textos originales. Les recomiendo que lean la obra de Jung. Hay un texto que es de fácil lectura, en realidad es un libro que es El hombre y los símbolos, El hombre y sus símbolos, perdón, donde, bueno, él habla de algunos conceptos de sincronicidad, en realidad es un compendio de textos de Jung y de otros autores, pero es un buen libro para comenzar, ¿no? A entender qué fue lo que dijo y qué no dijo, ¿no? Porque a veces hacemos una lectura de Jung muy pasada por el filtro de Instagram, ¿no? Y nos olvidamos de leer lo que postuló el autor en sí. Y para eso les quiero leer un fragmento de un texto. Este es un libro que se llama Encuentro con la sombra, que es un compendio de varios autores, también incluido Jung, Joseph Campbell, Marie-Lou von Franz también. Y este es uno de los primeros textos, Descubrimiento de la sombra en la vida cotidiana, que es un texto que a mí me encanta, de William Miller, y dice así. Una segunda forma de aproximarse a la sombra consiste en examinar nuestras proyecciones. Bueno, las proyecciones es un mecanismo inconsciente que acontece cuando se activa un rasgo o una característica de nuestra personalidad que permanece desvinculada de nuestra conciencia. Como resultado de la proyección inconsciente percibimos este rasgo en la conducta de los demás y reaccionamos en consecuencia. Bueno, hasta ahí está diciendo, ¿no?, que vemos un rasgo que es nuestro, pero no lo tenemos en la conciencia y lo vemos en otra persona. Y bueno, me voy a saltear algunas cositas y dice, bueno, que la forma más fácil de darnos cuenta es hacer una lista de las cualidades que nos desagradan de los demás, etcétera, etcétera. Y después dice, obviamente no todas nuestras críticas son proyecciones de rasgos propios indeseables, pero cuando nuestra crítica sea desproporcionada o excesiva, podemos estar seguros de que algo inconsciente ha sido estimulado o reactivado. Como ya hemos dicho anteriormente, para que la proyección tenga lugar, la persona sobre la que proyectamos debe presentar ciertos garfios. O sea, el otro también tiene que tener algo de esto que yo le estoy proyectando. A un bebito no le voy a proyectar maldad, a un cachorrito todo dulce no le voy a proyectar, no sé, arrogancia o envidia. Si Jim es arrogante, por ejemplo, es bastante razonable que me sienta ofendido por su conducta. Pero cuando mi condena de Jim exceda a su falta, no cabe la menor duda de que está en juego mi propia sombra personal. Yo creo que este párrafo, que está en el libro Encuentro con la sombra, página 88, creo que esta es la clave para no caer en esta actitud hasta incluso infantil, porque si no, entonces no podemos criticarle nada, nunca a ningún político le vamos a poder decir deshonesto, por ejemplo, si no cumple con su promesa. Una pareja que nos es infiel, no podemos decirle nada, ¿no? Si nos fue infiel,
o un jefe que es abusivo, nunca le vamos a poder decir que está siendo abusivo, o si alguien nos está sometiendo, o un violador, o sea, nunca podríamos ver ni nombrar nada en el otro, aunque esto nos estuviera sometiendo o produciendo algún tipo de dificultad. O sea, nunca podríamos reclamarle al otro nada, ¿no? Si nos quedáramos en el lugar de que todo es proyección. Entonces se trata de poder poner este filtro de decir, ¿qué es proyección? Cuando esto que yo le veo en el otro es desproporcionado, es exagerado, es desmedido, el otro no hizo algo tan terrible y yo lo exageré, o cuando yo me empecino en agarrármela con la gente que tiene este rasgo, ¿no? Y a veces no me hizo nada, pero no me banco a la gente que es así o asá, y no me hizo nada o no me perjudica en nada, ¿no? Ahí es donde podemos suponer, y probablemente con certeza, de que es una proyección de la propia sombra. Y ahora vamos a la astrología, porque toda esta introducción, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la astrología? Bueno, es muy interesante porque muchas personas piensan que la carta natal es todo lo que somos, o sea, es todo lo que somos, ¿no? Pero nosotros somos esa carta natal y todo lo que tengo en mi carta natal, yo lo tengo que tener totalmente desplegado, totalmente consciente. ¿M? Entonces, si yo veo una persona que es un Sol Marte, yo ya digo, bueno, es una persona que tiene entusiasmo, tiene energía, se sabe defender, sabe lo que quiere. ¿M? Y pensar que porque una persona tiene Sol Marte, sabe defenderse, es un guerrero, es un gravísimo error. Porque yo no sé si esa persona pudo tomar ese Marte o no pudo, o es incluso ese Sol Marte. Muchas partes de nuestra carta natal todavía no fueron desplegadas o las fuimos viviendo a través de nuestras relaciones. Entonces puede ser que una persona es Sol Marte, lo que indicaría que tiene un potencial de desplegar una personalidad fuerte, firme, asertiva, que sabe lo que quiere, que tiene capacidad de defenderse. Y puede ser que la persona, además de tener ese Sol Marte, tenga una, pongámosle, luna en Libra. Entonces su mecanismo de defensa, la luna nos habla, como si estuvieran escuchando la serie lunar, la luna nos habla de nuestros mecanismos defensivos. Su defensa es en, bueno, la paz, la calma, los buenos modales, que esté todo equilibrado. ¿M? Y ese Marte implica un desequilibrio. Entonces puede ser que esa persona esté instalada su conciencia o al menos su despliegue haya sido desde esa luna o desde otros indicadores de su carta natal, pero ese Sol Marte no lo pudo tomar, no lo pudo expresar en su vida. ¿M? Entonces es muy importante comprender que la carta natal es la totalidad que podemos llegar a ser. Es el plano de la potencia, no del acto. Lo que yo pude desplegar a mis 20 años, a mis 30 años, a mis 40, a mis 50, es una parte de la carta natal. Y justamente conocer la carta natal nos permite, nos habilita ir descubriendo las otras partes, que sí puede ser que no hayan sido desplegadas por muchísimos factores. Algunos son sociales, políticos, económicos, por más de que tenga muchos planetas en la casa 9, que es la casa del extranjero, si nací en la pobreza va a ser muy difícil que viaje. Capaz, en la vida adulta, si logro cambiar algo de mi situación económica, logre hacer algún viaje al extranjero, si no, se va a manifestar de otra manera o esa parte puede ser que la experimente de otra forma en mi vida, a través de algún vínculo, de alguna persona, de algún maestro, pero no va a ser a través de los viajes. Entonces hay un montón de factores que juegan en que podamos o no desplegar la totalidad que somos. Y volviendo a las proyecciones, muchas partes de nuestra carta natal quedan proyectadas. A veces podemos proyectar un emplazamiento planetario, por ejemplo, tengo Venus en Cáncer, puede ser que toda mi carta es de mucho fuego, de mucho aire, y tengo Venus en Cáncer. Y Venus en Cáncer implicaría el disfrute de lo cotidiano, del hogar, de las emociones. Y capaz toda mi energía va por otro lado. Entonces puede ser que ese emplazamiento planetario lo proyecte. O puede ser que proyecte la función de un planeta. Entonces directamente puede ser que eso es mucho más difícil, que proyecte mi sol. Entonces ese sol lo tengo proyectado en otra persona. En ese caso sí estoy proyectando algo que soy, y eso es lo que la astrología nos permite diferenciar.
Entonces, si yo tengo un sol en Leo y vine a brillar, pero no brilló nada, entonces evidentemente, bueno, ahí yo preguntaría, ¿qué personas en tu vida brillan? ¿Brilló tu papá? ¿Brilla tu marido? ¿Brilla tu novio? ¿Hay hombres o personas a tu alrededor que son reconocidas, que son famosas o que son importantes para los demás? Y ahí sí podría, con muchísima más certeza, decir, bueno, eso es una proyección. Y esta es una proyección que ni siquiera es psicológica, es energética. O sea, es mucho más profundo que el plano de lo psicológico. Porque capaz la persona nunca ni se enteró que estaba proyectando. Es una proyección que va más allá de lo psicológico. Sí, eso es lo maravilloso de la astrología, que no funciona meramente en el plano psicológico. Por eso tenemos que estudiar la astrología no solo psicológica, sino también transpersonal. Porque puede ser que yo directamente mi energía la esté encarnando a otra persona. Y ahí ni siquiera estamos hablando de una proyección. O sea, una proyección en términos de, bueno, esto me molesta del otro porque es un rasgo mío. No, a veces es directamente, esta energía la vivo por mediación de tal vínculo a tal otro. Así que bueno, eso es uno de los grandes dones que nos aporta la astrología, que es poder comprender los juegos de luces y sombras de una carta natal. Y ahí sí podemos decir con mucha más certeza, bueno, esto es proyección. Estás proyectando esta energía afuera, o en una pareja, o en una amistad, ¿no? Y eso nos da la posibilidad de comprender lo que estoy poniendo afuera para poder empezar a introyectarlo, devolverlo para adentro. Dejamos acá, porque este es un tema, les digo que tiene tela para cortar un montón, pero quería transmitirles un poquito de capaz más claridad o no, capaz les confunde un poco más, pero está bueno también que nos corramos del plano de la certeza, ¿no? De que creer que sabemos lo que es algo cuando capaz lo tocamos de oído o no le dimos capaz la reflexión que amerita, ¿no? Y este es un tema que es importantísimo y yo creo, al menos considero que amerita mucha reflexión, que nos pongamos a pensar. ¿Qué decimos cuando decimos que el otro está proyectando? Y que es una proyección psicológica, y que es una proyección desde lo astrológico también, que tiene sus diferencias. Hay mucho material al respecto, yo les sugiero que lean a Jung. Yo sé que Jung es un poco difícil de leer, pero tiene algunos textos que son un poco más llevaderos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Marie-Lou von Franz, que ya ha explicado mucho la obra de Jung. Qué bueno que lean, que se sigan informando, que se sigan preguntando. ¿Para qué me sirve hacer una carta natal? ¿Qué voy a descubrir? ¿Qué descubrí cuando me hice la carta natal? ¿Qué descubrí de mi carta, no? Y aquello que vi en mi carta, con lo que no registro, no me siento identificada en absoluto. Por ejemplo, tengo una Venus en Leo. No, ¿yo qué tengo que ver con esa Venus en Leo? Bueno, ahí es donde tenés que trabajar. Eso es importantísimo, ¿no? Donde yo digo, esto no es mío, o con esto no me identifico, bueno, eso es lo que tenés que trabajar. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que lo vas a encontrar como @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.